Que la bendición de Dios abunde sobre cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque estamos aquí hablando con todos ustedes. Dios le bendiga a todos. Un abrazo en el amor del Señor. Bendiga al Señor la congregación Fuente de Vida. Este que les habla el pastor González, pastor de la iglesia Fuente de Vida, Movimiento Internacional, aquí en la ciudad de Vineland, en el 216 de la West Elmer Street. Con gozo venimos para hablarle una palabra, para hablarle una palabra de consolación, una palabra de esperanza. Quisiera, ¿verdad?, elevar una oración al cielo y poder, ¿verdad?, conectarnos con el Dios del cielo para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos ilumine, para que el Señor nos siga dirigiendo en todo lo que vayamos a hacer. Oremos. Padre eterno, Padre de amor, de gracia, de bendición, en esta hora, Señor, te damos gracias que tú nos permites, Señor amado, poder llegar a todos los hermanos que nos están oyendo en esta hora, suplicándote, oh Dios, que tú te glorifiques en todo lo que vayamos a hacer. Sigue bendiciendo esta palabra que vamos a leer. Permite, Señor, que tú la bendigas en los corazones, que tú nos hables a través de ella, y que no solamente, Señor, la oigamos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Glorifícate en todo y para todo, que te lo pido en el dulce nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame leer la escritura con usted en esta hora, la cual se encuentra en Isaías 53. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. No haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué hermosa palabra es esta, amado. Que una vez más estamos en este día celebrando lo que se le llama la Semana Santa, la Semana Grande, donde todos nosotros los cristianos celebramos la muerte y pasión de Jesús. Pero no solamente eso, sino que celebramos la victoria grandísima que nuestro Salvador Jesús tuviera en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino la victoria de resurrección. En esta semana, amados, estamos celebrando esta semana. Y gracias le damos al Señor porque podemos transmitir a ustedes y hablar con ustedes y hacerle un recordatorio de esas palabras hermosas que Jesús hablara en la cruz del Calvario. Posiblemente en este día usted dirá: wow, qué palabras tan hermosas el Señor nos habló desde aquel púlpito, si podríamos decirlo así, un púlpito que fue hecho de un madero, una cruz, y desde aquel lugar Él nos habló esas 7 palabras que todavía están resonando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Damos gracias a Dios porque se pudo hablar 4 palabras ya. La hermana Gloria Morales, miembro de nuestra congregación, y la hermana Mimi, cariñosamente como le llamamos, la hermana Miriam Ríos, pudo predicar 2 palabras más. La primera, la segunda, hermana Gloria Morales, y la tercera y la cuarta, hermana Mimi Ríos. Y damos gracias a Dios por ello, amado. Y esperamos, amado, que estas palabras sigan de bendición para ustedes. Y en el recuento y de lo que las hermanas hablaron, encontramos, amado, que el Señor pasó por un evento tan difícil, si podríamos hablarlo así. Fue tan difícil que aún antes de Él pasar por ese evento, la Biblia me enseña y me dice que en el huerto del Getsemaní Él sudó como gotas de sangre. Y allí en ese huerto, mientras oraba, decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. El Señor sabía que Él había venido a cumplir una misión, y esa misión se tenía que cumplir. Y a través de esa misión vemos que fue torturado, fue escupido, fue desechado, lo maltrataron, le golpearon, fue injuriado, fue puesto como un malhechor, un justo puesto como un malhechor en la cruz de aquel entonces, el castigo más terrible que se le podía dar a un ser que había cometido delitos. Encontramos que a través de toda esta historia y a través de todo lo que nuestro Jesús pasó, en aquel momento se pronuncia una de las palabras que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínese por un momento en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestro corazón, cuando las personas nos hacen daño, lo primero que no se nos viene a la mente es decir: perdónalos. No, se nos vienen muchas otras cosas en la mente que no los voy a mencionar, pero nuestro Maestro, nuestro Señor,
Decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. La Biblia nos enseña que Jesús pronunció estas palabras a pesar de los insultos, a pesar de las burlas, a pesar de las blasfemias. Por el camino caminaban gente que lo miraban, lo observaban, estaban viendo lo que estaba allí. Estaban los líderes, los grandes, y con él estaban dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Aquellos malhechores estaban supuestos a estar allí, merecían estar allí, pero el que estaba en el medio, Jesús el justo, el que no tenía pecado y no había pecado, el que no había hecho nada malo, sino que por 33 años y medio anduvo en la tierra, y 3 años y medio anduvo en la tierra haciendo bien, sanando al enfermo, levantando al cojo, levantando al paralítico, sanando a aquel que no podía ver, sanaba al leproso, amén, levantaba a aquel que necesitaba, a aquel que tenía hambre le daba pan, a aquel que tenía hambre le daba de comer. Y ahora lo crucifican por hacer bien. La Biblia me enseña, amado, que la gente que pasaba por allí se burlaba de él y le decía: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y entonces creeremos en ti. Le decían: has puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora. Este que levanta a los muertos, este que habla y dice que levantará el cuerpo a los 3 días, que Él salga de la cruz y entonces creeremos. Y ante todas estas cosas, Jesús ora al Padre y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ante aquel panorama que estaba existiendo, y ante aquel grande episodio que la historia nos marcó y nos dejó, porque fue una historia verídica, por eso la estamos hablando, porque fue verídica y fue algo que pasó a favor de la humanidad, a favor nuestro. La Biblia me enseña que cuando estaban aquellos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, uno le injuriaba, pero el otro le decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire qué maravilloso que aquel hombre, al reconocer a Jesús como su Salvador, Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, en verdad te estoy diciendo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Dando por sentado, amado, que una vez que tú aceptas a Jesús y tu nombre es escrito en el libro de la vida y tus pecados son lavados en la sangre de Jesús, eres salvo si te mantienes fiel hasta el final. Es algo verídico que el Dios del cielo nos ha dejado. Este hombre reconoció a Jesús. Este hombre reconoció que el Señor podía salvarlo. Este hombre reconoció que Jesús lo libraría de la condenación eterna. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero además de aquellos malhechores estaban allí María, la madre de Jesús terrenal. Estaba Juan el amado con él, con ella,
Y Jesús no quería dejar a su madre huérfana. En aquel momento le encargó a Juan que cuidara a su madre. Dice que cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. No la dejó desamparada, sino que la cuidó, la dejó en buenas manos, sabiendo que Juan la iba a cuidar, sabiendo que Juan iba a tomar el lugar de él porque él ya no iba a estar. ¡Qué maravilloso! No solamente le dejó a Juan, sino que nos dejó el Consolador para que estuviese con nosotros todos los días de nuestra vida. Es decir, no nos dejó huérfanos. Está con usted, está conmigo en este día, en todas las cosas, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cristo está en medio nuestro a través del Espíritu Santo. Jesús siguió hablando estas